Buen día para todas y todos. Estamos en el tercer nivel de comunicación del taller TV3 Esquillacioti Jones. Soy Silvia Portiansky, coordinadora del taller. Estamos desarrollando el trabajo práctico 1 de reconocimiento y análisis de un sector urbano que plantea 3 momentos de aproximación oscilando entre relevamientos de datos intuitivos y datos racionales. El primer momento fue a través de la confección de cartografías, que nos permiten una primera aproximación percibir la estrecha relación que existe entre arquitectura, ciudad y territorio desde diferentes escalas. Lo hicimos a través de la relación de llenos y vacíos, sistemas de movimientos, densidad, tejido. El segundo lo transitamos analizando la forma urbana desde diferentes instrumentos gráficos, bidimensionales y tridimensionales. Registramos perfiles urbanos, cortes, volumetrías en diferentes escalas o distancias de aproximación, plantas, aprendiendo las diferentes informaciones que podemos registrar en cada escala. Esta charla refiere a este tercer momento que comenzaremos ahora recurriendo al registro espacial como metodología para el conocimiento del área de estudio desde una mirada subjetiva. Estos registros pretenden poder expresar un modo de ver en el sentido de comprender la escena urbana, el ambiente, la arquitectura, lo fenomenológico, lo que acontece en la ciudad, ruidos, olores, movimientos, es decir, la relación entre la realidad y cómo la interpretamos. Lo que buscamos es un acercamiento sensorial, intuitivo, intencionado, a partir del recorrido por un sector urbano, utilizando la fotografía y el croquis como instrumentos de indagación y de representación del espacio urbano. Dadas las circunstancias actuales de aislamiento social preventivo obligatorio, esta aproximación, este registro, se va a realizar a través de fotografías disponibles de sus áreas de estudio a través de Street View en el Google Earth. Y estas mismas circunstancias impiden, de hecho, lograr el contacto deseable con la realidad del ambiente a interpretar, como nos proponemos, pues no toda la información de la ciudad que pudiéramos relevar presencialmente está disponible, y sobre todo porque no podemos percibir el ahora mismo de la ciudad. Hecha esta salvedad, continuamos. Estos registros, decía, luego se complementarán con la construcción de croquis. Se hará una postproducción a partir del análisis de distintas categorías como luces y sombras, llenos y vacíos, lo público, lo privado, espacios intermedios, tipo de tejido, características ambientales y demás. Y harán el cruce entre medios gráficos y fotográficos que permitan componer una visión totalizadora del recorrido realizado. Ustedes seguirán la metodología de trabajo propuesta en la ficha correspondiente. Aquí lo que haremos es una aproximación conceptual al tipo de observaciones que proponemos. Cada uno de ustedes dará cuenta de su visión particular sobre el área, explorando encuadres, buscando transmitir las cualidades específicas del espacio urbano y de la arquitectura que lo conforma. Finalmente, el procedimiento supone una exploración personal del área y la construcción de un recorrido que tendrá un inicio y un final, dando idea de secuencia urbana. ¿Y cuáles serán las claves de este trabajo? Acordaremos una serie de claves. Por una parte,
nos interesa una mirada intencionada, es decir, saber qué queremos ver, mostrar y para qué. Por otra parte, comprender el espacio urbano, y este es un proceso de comprensión que es una propia construcción subjetiva, porque cada uno entiende según su propia historia, su visión de mundo, sus experiencias de vida. Se trata de un proceso bilateral entre el observador y el medio. El medio ofrece la realidad, ofrece las relaciones, y el observador elige, organiza y da significado a lo que está viendo. Por otra parte, nos interesa que podamos entender al dibujo como recurso para exteriorizar un pensamiento y como herramienta de indagación, herramienta de estudio, herramienta de conocimiento. Y finalmente es entender esta práctica como parte del proceso proyectual. Veamos algo sobre el dibujo. Los seres humanos pensamos de manera gráfica. Pensar es una actividad constante de formar ideas en la mente y generar representaciones de la realidad relacionando unas con otras. Y la primera forma de materializar ese pensamiento que tenemos los seres humanos es a través del dibujo. Pensamiento y lenguaje conforman un par inseparable que se modifican uno a otro de manera constante. Nuestro quehacer proyectual, tanto intuitivo como racional, transcurre entre el pensamiento y nuestro lenguaje, el lenguaje gráfico, en un proceso de constante retroalimentación. Desde el reconocimiento del sitio, la expresión de las primeras ideas, la realización del proyecto hasta la obra concluida, el dibujo nos asiste permanentemente como instrumento del pensamiento. Pensemos ahora en el dibujo tanto como asistente para la representación de la realidad, cuanto para la expresión de ideas. El dibujo, dice Adolfo Mondejar, es una interpretación reductiva, selectiva y emotiva de una realidad, un momento o situación, una idea, un edificio, una parte o detalle. Es un momento único de observación y emotividad al mismo tiempo. El croquis de representación es un dibujo rápido que realizamos a mano alzada y que nos aporta la información necesaria y suficiente para conocer un objeto o un espacio existente. Dibujar la realidad, ya sea un espacio urbano o un objeto arquitectónico, implica un ejercicio de selección. Seleccionar el encuadre, recortar, elegir la información que resulta de interés en cada caso y omitir lo que resulta innecesario. Si decimos que el dibujo es una actividad mental, esto significa que es un proceso de percepción e interpretación de la realidad, que es un proceso personal. Y de ser así, cada autor manifiesta su diferente mirada frente a un mismo hecho. Ahora, en tanto herramienta para la expresión de ideas, el croquis permite sintetizar rápidamente una idea para el desarrollo proyectual. Nos facilita la primera exteriorización del pensamiento para verificarlo, y este podrá resultar adecuado o necesitará ajustes, o habrá que repensar la idea y practicar un nuevo dibujo. Este primer croquis de idea puede surgir de una implantación a partir de la relación con el entorno,
o puede tratarse de un croquis en el que se idea un espacio. Ser un croquis que define una forma entre tantas otras alternativas, o una secuencia de estudio. Con respecto a la construcción de los registros espaciales, hay una serie de conceptos a considerar que vamos a ir viendo a continuación. En principio, es necesario comprender el concepto de campo visual, su estructura y su relación con el campo gráfico. Vamos a ver en esta imagen. Nosotros definimos como campo visual a la porción del mundo exterior que apreciamos cuando dirigimos la mirada hacia un punto fijo. Es un área cuyo centro es nuestro punto de vista, aunque sabemos que nuestra mirada no permanece fija porque está en continuo movimiento relacionando objetos entre sí y con nosotros. Ahí a la derecha podemos observar el plano del cuadro, que es el plano sobre el que se proyecta un objeto para formar una imagen o un dibujo. Y toda representación que hagamos de lo observado en el campo visual se plasma sobre el campo gráfico. Dependiendo de la disposición que ocupan los objetos frente al plano del cuadro, se distinguen dos tipos de perspectiva, frontal o oblicua. La perspectiva frontal es aquella en la que los objetos se sitúan con sus caras paralelas al plano del cuadro. En esos casos existe un único punto de fuga sobre la línea de horizonte que coincide con el punto principal, que es el enfoque hacia donde estamos mirando como observadores. Y la perspectiva oblicua es aquella donde el plano del cuadro se sitúa en forma oblicua con relación a dos de las caras principales de los objetos que estamos observando. Y en esta situación se generan dos puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Veamos ahora cuáles son los datos mínimos para la construcción de una perspectiva. Línea de horizonte, punto de fuga y observador. La ubicación del observador indica desde dónde está siendo observado el objeto. La altura del observador determina la línea de horizonte. Y la distancia donde se ubica el observador con relación al objeto observado determina la ubicación de los puntos de fuga. Cuando el observador se aleja del objeto, como vemos en los esquemas de la izquierda, los puntos de fuga también se separan del objeto y la fuga es más reposada, es más larga y más reposada. En cambio, cuando el observador se acerca al objeto observado, como los esquemas de la derecha, los puntos de fuga se acercan al objeto y la fuga es más pronunciada. Veamos en un caso concreto. Los puntos fundamentales a tener en cuenta para reconocer la estructura subyacente de una perspectiva, ya sea un dibujo, una fotografía o para construir una perspectiva propia, son la línea de tierra, ubicación del punto de vista, que es desde donde se observa el objeto y a qué distancia, a qué profundidad, y la altura del observador, que determina la separación entre línea de tierra y línea de horizonte, y es donde se aloja el punto de fuga. En este caso se trata de una perspectiva peatonal. Los mismos elementos se reconocen en un registro a dos puntos de fuga. Línea de horizonte, donde se alojan los puntos de fuga, altura del observador, que separa línea de horizonte de línea de tierra.
Y la altura del observador siempre determina la ubicación de la línea de horizonte, o sea, el punto de vista. Con relación al campo visual, decíamos que es muy amplio y al momento de realizar un registro vamos a buscar acotarlo eligiendo un encuadre. El encuadre es la porción de la realidad que aparecerá en el campo gráfico, o sea, en el plano del dibujo, considerando encuadrar algún punto de interés. Vamos a ver algunas imágenes sobre el encuadre. Una vez realizado el encuadre, el punto de vista P indica la ubicación relativa y la altura del observador, es decir, dónde está puesta la mirada de quien realiza el registro. En perspectivas a un punto de fuga, todas las líneas horizontales perpendiculares al plano del cuadro fugan a ese punto P sobre la línea de horizonte. Y veamos qué sucede si desplazamos el punto de vista. Si desplazamos el punto de vista, es decir, corremos el centro de nuestra mirada, podemos ir recorriendo el objeto. Otro recurso al que podemos recurrir para la construcción de una perspectiva es la inclusión de la figura humana. La figura humana correctamente proporcionada favorece a la comprensión de la profundidad del campo visual, es decir, comprender la distancia que existe entre el objeto y nosotros. Y un último tema veremos con relación a la profundidad del campo visual. Este es un recurso, una variante de la perspectiva cónica, una mezcla entre lo bi y tridimensional, como un truco de representación. Construimos una perspectiva a dos puntos de fuga. Un observador a gran distancia, muy alejado de los objetos, que permite observar una escena amplia y profunda, y una línea de horizonte. Los puntos de fuga, como decíamos hace un momento, a consecuencia del alejamiento del observador, también se distancian de los objetos observados. Y por esa gran distancia, las fugas de las figuras son casi imperceptibles. Este recurso requiere construir prácticamente objetos bidimensionales y disponerlos con relación a la línea de horizonte con criterio de proporción y comparación. El hecho de alejarnos como observadores permite ver los objetos en su totalidad y con menor deformación. Y para facilitar la comprensión de la profundidad del campo visual, la presencia de la figura humana, de elementos de equipamiento, de forestación, van dando escala y acusan la profundidad de la escena, a la vez que componen un juego de figura-fondo. Esto es todo, hasta pronto, nos vemos en las aulas.